Es un dogma que para ser pastor católico es necesaria la misión canónica dada por el Papa. Citamos a Juan Bautista de Reta. Mencionando, su Santidad Pío VI el 10 de marzo de 1791, las excomuniones que hay impuestas por el Concilio de Trento contra los que combaten la disciplina de la Iglesia en varios artículos, dice que la Iglesia ha creído siempre que la disciplina estaba estrechamente ligada con el dogma, y que jamás puede ser variada sino por la autoridad de la Iglesia. Ne che devere quando cumque, ne cumque variari, se di sola ecclesiastica potestate. Fin de la cita. Citamos al padre Jaime Luciano Balmes y Urpía, príncipe de la apologética moderna, como le denominó su Santidad Pío XII. La disciplina universal de la Iglesia no puede ser modificada por ninguna Iglesia particular, luego prescindiendo de todas las cuestiones que se quieran entablar sobre el modo con que antiguamente se hacía la confirmación de los obispos, no puede la Iglesia de España ni otra cualquiera cambiar la disciplina universalmente establecida, por la cual la confirmación de los obispos está reservada al sumo pontífice. Todo cuanto se hiciera en este sentido sería nulo y de ningún valor. Los obispos no siendo confirmados por la Santa Sede serían intrusos, su autoridad no podría ser reconocida por ningún fiel, serían lobos y no pastores, quedando las infelices iglesias entregadas a los horrores de un cisma. Esta disciplina universal de que estamos hablando, sea cual fuere el origen que quiera atribuirle el señor obispo de Astorga, filojansenista, está expresamente reconocida y sancionada por el Concilio de Trento, y en la sesión 24, capítulo 1, de Reformatione, indica con bastante claridad el concilio, hablando de la creación de los obispos y cardenales, que los que intervienen en el nombramiento de ellos tienen este derecho de la sede apostólica. Omnes vero, et singulos, qui ad promotionem praeficiendorum, quod cumque a eius, o a cumque ratione, a sede apostolica avent, eiuti alioquin operam suam praestant, nihilina eia eies pro praesenti temporum ratione innovando, hortatur et monet, etc. Fin de la cita. Citamos a Yves Alexandre de Marbeuf, arzobispo de Lyon. Es un dogma católico que para ser pastor legítimo es necesaria la misión canónica, y que a solo el romano pontífice, como quien tiene de derecho divino el primado de jurisdicción, es a quien toca dar la institución y la confirmación canónica a los arzobispos y obispos. Por consiguiente, cualquier prelado que tomase su misión de otra parte, sería un intruso. El derecho que en virtud de su solicitud universal tiene el soberano pontífice de dar la misión canónica a cada obispo, ha sido reconocido por este decreto del Concilio de Trento, Romanus Pontifex, ex muneri sua officio, pastores singulis ecclesiis praeficial. Dogma católico es que la disciplina universal no puede variarse sino por la misma autoridad que la estableció, es decir, por la de la Iglesia, oráculo pronunciado también por los concilios de Trento, sesión 21, C2, y de Constanza, sesión 13. Avenda est prolegu quam non licet reprobare, e iutis in ecclesiae auctoritate mutare. Fin de la cita. Citamos a Maurice Jean de Broglie, obispo de Gante. Señores míos, aquí todo subterfugio es en vano, la cuestión se decide únicamente por las cartas y escritos de Pío VI sobre los constitucionalistas. Estas decisiones fueron recibidas no solo por la Iglesia de Francia, sino por toda la Iglesia católica, como oráculos de la sana doctrina. El Papa condenó la constitución civil del clero ex nostro et apostolica eujus edis judicio, quod gallicani episcopia no ubis esquisierant, quod que galliarum catholici ex optavant. Se trata, pues, de una sentencia doctrinal, y ecclesiae catholicae cansensas ei accessit. Ahora bien, una sentencia papal en materia de doctrina se convierte en regla de fe, según nosotros los galicanos, Iglesia de Francia, en cuanto ha sido adoptada por la Iglesia. Es, pues, cuestión de fe que sin bulas papales no se puede ser obispo legítimo, que sin ellas se es obispo cismático, privado de jurisdicción y separado de la comunión de la Iglesia católica. Fin de la cita. Citamos a Fray Pedro Gual. Que, no, entrase como privilegio de San Pedro la institución de los obispos, y que no es derecho propio del romano pontífice tal institución, incurre en el error de los luteranos que condena este canon, y cae sobre su cabeza el anatema por el fulminado. Efectivamente, si Jesucristo no comprendió en el plan que formó para el régimen de su Iglesia la institución de los obispos, hecha por San Pedro y sus sucesores, ni convenía que la comprendiese, los obispos instituidos por ellos no reciben de Jesucristo ni de su Iglesia la potestad de regirla y gobernarla, no reciben la misión canónica por la autoridad comprendida en el plan de Jesucristo, sin la cual no hay verdaderos ni legítimos obispos, sino que son rateros y ladrones que vinieron de otra parte y no entraron por la puerta, como dice el citado tridentino, y por consiguiente desde muchos siglos ha cesado la legítima sucesión de los pastores, y somos ya luteranos. Lamentables aberraciones de la razón humana. Pasemos ya a desvanecer las cavilosidades y sofismas que nuestro escritor extraviado opone a varios de esos argumentos con que hemos sostenido la verdad católica, y empecemos por lo que dice con respecto a las pruebas tomadas del Concilio Tridentino.
Dice, Vigil, en primer lugar, que el concilio nada definió acerca de la autoridad eclesiástica, a quien necesariamente y en todo tiempo correspondía la confirmación de los obispos. Esto es ya negar la evidencia. Allí están los textos y los cánones del Tridentino, con los cuales hemos evidenciado que el concilio no reconocía otra autoridad eclesiástica que pudiese dar la misión canónica a los obispos que la del romano pontífice, y que ésta le competía por su primado, ex muneri sua officiou. En el canon 8 define, que son legítimos los obispos que desde San Pedro hasta el último pontífice haya instituido e instituya la silla apostólica, luego declara como dogma de fe, que el vicario de Jesucristo es la competente autoridad para dar misión canónica a los pastores de la Iglesia. Canon 7. Si alguno dijere, que los obispos no son superiores a los presbíteros, o que no tienen potestad de confirmar y ordenar, o que la que tienen es común a los presbíteros, o que las órdenes que confieren sin consentimiento o llamamiento del pueblo o potestad secular, son nulas, o que los que no han sido debidamente ordenados, ni enviados por potestad eclesiástica, ni canónica, sino que vienen de otra parte, son ministros legítimos de la predicación y sacramentos, sea anatema. Canon 8. Si alguno dijere, que los obispos que son elevados a la dignidad episcopal por autoridad del pontífice romano, no son legítimos y verdaderos obispos, sino una ficción humana, sea anatema. Fin de la cita. Citamos a James Andrew Corcoran, fundador de The American Catholic Quarterly Review. Sin elección canónica e institución papal, nadie soñaría con asumir el título o desempeñar los deberes de un obispo. La jurisdicción del obispo fluye del vicario de Cristo. Aquí, como en todos los demás puntos del dogma, de la moral y de la disciplina, tenemos el placer de probar una vez más la afirmación tantas veces repetida. Los sucesores de Pedro y la Iglesia son inseparables. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Fin de la cita. Citamos carta de los catedráticos de teología de la Sorbona y Navarra, Universidad de París. A los señores administradores del directorio del departamento. París 10 de noviembre de 1791. ¿Cómo? Podríamos en conciencia jurar, ni juraríamos observar y guardar con todas nuestras fuerzas una constitución evidentemente herética. Pues que trastorna muchos dogmas fundamentales de nuestra fe. Tales incontestablemente son la autoridad divina que la Iglesia ha recibido de Jesucristo para gobernarse a sí misma, autoridad que necesariamente tiene como sociedad, y sin la que ni puede conservar sus prerrogativas esenciales, ni llenar sus gloriosos destinos. Su independencia absoluta de la autoridad civil en las cosas puramente espirituales, el derecho que ella sola tiene, y solo ella, como juez único y supremo de la fe, de fijar la fórmula de profesión de esta fe, y de prescribirla a sus ministros nuevamente elegidos. Tales son igualmente el primado de jurisdicción que el Papa, vicario de Jesucristo en la tierra y pastor de los pastores, tiene de derecho divino en toda la Iglesia, y que de hoy más se reduciría a un título vano y puro fantasma de preeminencia, la superioridad no menos cierta del obispo sobre los simples presbíteros, a quienes se quería no obstante elevar hasta él haciéndolos sus iguales, y aun muchas veces jueces suyos, en fin, la necesidad indispensable de una misión canónica, y de una jurisdicción ordinaria o delegada para ejercer válida y lícitamente las funciones augastas del santo ministerio. Fin de la cita. Citamos a la B. Augustin Barruel. La misión es, pues, necesaria, este es un principio de fe. El Concilio de Trento lo decidió formalmente. Sicis dixerite oscine cabe ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati, nec misi sant, sedalium deveniunt, legitimos es verbia ce sacramentorum ministros, anathemasit. Con. Trid, sesión 23, can. 7. Nada podría ser más formal, y no se trata aquí de una cuestión de disciplina, sino de un artículo de fe. Cuando el concilio manda y ordena, es un canon de disciplina, pero cuando prohíbe decir y enseñar, sicis dixerit, es un punto doctrinal, es una verdad de fe que propone, porque solo se prohíbe decir y enseñar porque se prohíbe creer. Por tanto, es una cuestión de fe que la misión es necesaria, y esta misión se distingue del carácter episcopal. El Concilio de Trento, que acabamos de citar, no deja ninguna duda a este respecto. Para ser considerado verdadero y legítimo pastor, según el Santo Concilio, no basta con ser ordenado, sino que también hay que ser enviado, nec misi sant. Vemos que en los mismos apóstoles se distinguía la misión, separada del carácter episcopal. Fin de la cita. Citamos a Jean Charles de Courcy, obispo de Larasiel. Dogma católico asimismo es, que para ser pastor legítimo es necesario haber recibido una misión canónica dada por la Iglesia, o por aquellos a quienes ella tiene encargado este ministerio, de suerte, que todo pastor que recibiese su misión de cualquier poder temporal, o de un poder pretendido espiritual, que no hubiera sido establecido sino por seglares, será un intruso, un mercenario, un ladrón introducido por la puerta de Satanás.
Fin de la cita. Citamos a Antoine Jules de Clermont-Tonnerre, obispo de Châlons. Preguntamos, ¿no es entonces un dogma católico que la necesidad de la institución canónica tiene una y única forma que prescribe la Iglesia? No es, pues, un dogma ético la superioridad de los obispos sobre los ministros inferiores. No es un dogma católico el derecho exclusivo de los primeros pastores, la enseñanza y ejercicio de la jurisdicción espiritual. No es un dogma católico que el primado ejercido por derecho divino por el sucesor de San Pedro, primado que no es un honor vano, sino un verdadero título de supervisión y de gobierno que lo coloca así en la cima de la jerarquía solo para conviértelo en moderador supremo de la Iglesia universal. Sin embargo, ¿qué hace la nueva organización del clero? Nombra automáticamente a los vicarios del episcopado, transfiere arbitrariamente jurisdicción espiritual a quienes no la tienen, y les quita a quienes la Iglesia ya ha investido de ella. Fin de la cita. Citamos a Antonio Bravo y Tudela. La institución canónica de los obispos corresponde de derecho divino y originariamente al sucesor de San Pedro. Solo él tiene ese poder de Jesucristo. Solo él puede canónica y legítimamente instituir un obispo. Es un dogma católico, decía un célebre prelado, que para ser pastor legítimo hay que tener una misión canónica, y solo al sumo pontífice es a quien compete la primacía de jurisdicción por derecho divino. Solo él puede dar la institución canónica y los arzobispos y obispos. ¿De dónde se deduce que todo prelado que tomara su misión en otra parte? La facultad que hemos dicho compete al Papa de instituir a los obispos es una de las mayores pruebas de su supremacía. Por esto nos parece oportuno detenernos a demostrar esta proposición. Solo al sumo pontífice le es dado, decía el cardenal de Lorraine en el Concilio de Trento, ejercer su jurisdicción sobre todos los obispos, llamándolos, eligiéndolos, deponiéndolos, enviándolos, de suerte que nadie es elegido ni enviado de Dios, sino por el mismo pontífice, como Paulus lo hace ver con incontestables ejemplos. De modo que cuantas veces se oye decir que en provincias apartadas ha sido alguien promovido al episcopado por el metropolitano, hay que partir siempre de que eso se verifica en virtud de una constitución de los apóstoles, de un decreto de legítimo concilio, o de un privilegio de los pontífices romanos, de manera que la autoridad expresa o tácita de la Santa Sede haya concurrido a ello necesariamente, sin lo que el jefe dejaría de ser jefe. Así se ha visto en todos los obispos elegidos por Jesucristo, a excepción de los apóstoles. Si se objeciona con las palabras de San Pablo, ego nec habeo nime, nec pero minem, estas palabras, lejos de sernos contrarias, son una nueva prueba de lo que decimos, porque el apóstol, glorificándose como de un privilegio particular de no haber sido llamado por ningún hombre, insinúa que los demás son llamados por medio de un hombre, es decir, por el sumo pontífice. De modo que la jurisdicción de los obispos se ejerce sobre una materia que les está asignada por el pontífice romano, que puede restringir o quitar dicha jurisdicción. Los obispos no reciben, pues, sus poderes más que del Papa, no pueden tener la institución canónica más que por el Papa, o si la han por otros, solo es en virtud de los reglamentos canónicos aprobados y sancionados por el Papa, que es el representante de Jesucristo, el Padre y el Doctor de todos, el Pastor de todos, el Príncipe de todos, aun de los obispos. De donde debe reconocerse de toda necesidad que la sede apostólica es el origen único de toda jurisdicción, que es el canal por donde se transmite la jurisdicción a los obispos con más o menos extensión, en una palabra, que los obispos para ejercer y tener la jurisdicción episcopal, tienen necesidad de la institución papal. Y hay que añadir que esa institución canónica de los obispos corresponde de derecho divino y originariamente al sucesor de San Pedro, solo él tiene ese poder de Jesucristo, solo él puede canónica y legítimamente instituir un obispo. Es un dogma católico, decía un célebre prelado, que para ser pastor legítimo hay que tener una misión canónica, y solo al sumo pontífice es a quien compete la primacía de jurisdicción por derecho divino, solo él puede dar la institución canónica a los arzobispos y obispos, de donde se deduce que todo prelado que tomara su misión en otra parte, no sería más que un intruso. De modo que lo que hace necesaria la institución papal para los obispos, es que el Papa ha recibido toda jurisdicción en la Iglesia, y que toda jurisdicción se deriva de la suya, es que solo Pedro ha recibido las llaves del reino de los cielos para comunicarlas a los demás, según lo declara San Optato, claves regni coelorum comunicandas caeteris solus accepit, es que, como ya lo había dicho San Cipriano, Jesucristo, queriendo constituir su Iglesia, ha dado a Pedro las llaves del reino de los cielos, y que de ahí se deriva la institución de los obispos y la forma de su Iglesia, in temporum et successionum baesis episcoporum ordinatio et ecclesiae ratio decurrit. El mismo doctor representa también a la Iglesia romana como raíz y matriz de la Iglesia católica, y sabido es que todos los padres y concilios la llaman también Madre y Señora de todas las iglesias. ¿Cómo podría serlo sin ser origen de toda jurisdicción? Esto es lo que hace decir a San Inocente que el episcopado y toda su autoridad dimana de Pedro, que Pedro es el autor del nombre y de la dignidad de los obispos, que el apostolado y el episcopado por Pedro suben hasta Cristo,
a Petrovitse episcopatus et tota auctoritas nomini sujus emersit. Perpetrum sui noumi en aies et honoris auctorem. Perpetrum et apostolatus et episcopatus in Christo capit exordium. San León escribía también que todo cuanto Jesucristo ha dado a los demás, se lo ha dado por Pedro, ha querido, añade, que el ministerio de la predicación perteneciera a todos los apóstoles, pero le ha depositado particularmente en el bienaventurado Pedro, jefe de todos los apóstoles, para que de él, como de la cabeza, sus dones se esparcieran por todo el cuerpo, perpetrum dedit quici de iliais non negavit. Utabe ipsou, queis aiuodam capite dona suavelit in corpus omne manare. No debe pues extrañaros el ver a los padres del Concilio de París, del año 829, presentarse como vicegerentes del príncipe de los apóstoles, Petri vicegerentes, es decir, como habiendo recibido del Papa toda su jurisdicción. Hay pues que reconocer que los obispos tienen necesidad de ser instituidos por el sumo pontífice, que es el origen de donde dimana toda jurisdicción en la Iglesia, y que tiene las llaves a que todo está sometido, en el orden de la religión, de la moral cristiana y de la salvación eterna, todo en el orden espiritual, reyes y pueblos, pastores y rebaños. De manera tan elocuente y magistral se confirman, explican y aclaran por los más célebres escritores contemporáneos las palabras y las promesas de Jesucristo acerca de la supremacía y primordial jurisdicción del Papa sobre la Iglesia. No, sería más que un intruso. Fin de la cita. Citamos a su Santidad Pío VI. Os mandamos, que no tengáis la temeridad de conferir la institución a los nuevos obispos bajo ningún pretexto, y que no aflijáis la Iglesia, dándola ministros rebeldes. Se trata de un derecho que solo compete a la silla apostólica, según las decisiones del Concilio de Trento. Si algún obispo, si algún metropolitano se lo arrogase, nos veríamos entonces obligados, en virtud del ministerio apostólico que se nos ha confiado, a declarar cismáticos tanto a los que instituyen, como a los que son instituidos, y a dar por nulos todos los actos ejercidos por unos y por otros. Fin de la cita. Dogma católico es que la disciplina universal no puede variarse sino por la misma autoridad que la estableció. Citamos a Yves Alexandre de Marbeuf, arzobispo de Lyon. Dogma católico es que la disciplina universal no puede variarse sino por la misma autoridad que la estableció, es decir, por la de la Iglesia, oráculo pronunciado también por los concilios de Trento, sesión 21, C2, y de Constanza, sesión 13. Avenda est proleu quam non licet reprobare, e iutis in ecclesiae auctoritate mutare. Fin de la cita. Citamos a Wilhelm Wilmes S.J. Manual de la Religión Cristiana. 1891, página 371. Todos los que apoyan a un sacerdote, obispo o administrador diocesano que no ha recibido legítimamente su misión del Papa, y todos los que mantienen relaciones con él en asuntos espirituales, son, como aquel a quien apoyan, tratados por la Iglesia como cismáticos, porque con tal acción se separan de la unidad de la Iglesia. Fin de la cita. Citamos al abad Jean Anselme Tilloy, doctor en Teología y Derecho Canónico. Los cismáticos desenmascarados, página 292. La decisión de Pío VI encontró la oposición de los jansenistas en Francia. Al canónigo Lagroux, entre otros, le parece muy simple y muy legítima la intromisión de obispos y sacerdotes juramentadores, incluso afirma que la manera más segura de obtener bulas es prescindir de ellas. Este buen canónigo, excomulgado por su obispo, podía prescindir fácilmente de todo, excepto de Jansenio y Queinal, fundador y apologista del jansenismo. Estos dos placeres ocupaban el lugar de la paz, la caridad y la unidad, siempre que triunfara la gracia efectiva del obispo de Ypres, y poco le importaban la sucesión del ministerio legítimo y las censuras episcopales. Otro apologista del clero constitucional, este es anónimo, amnistió, como Lagroux, la intrusión de obispos y sacerdotes juramentadores, pero, más hábil que este, supo encontrar un argumento engañoso para engañar la buena fe de los católicos y decidirlos a suscribir los actos cismáticos de un episcopado y de un clero sin jurisdicción. He aquí este argumento: debemos, dice el apologista anónimo, aceptar el ministerio de los pastores intrusos, porque debemos tolerar e incluso aceptar un estado de cosas que no podemos impedir. Como prueba de esta incalificable afirmación, invoca cierto consentimiento de tolerancia por parte de la Iglesia, que prefiere que el ministerio pastoral necesario para los fieles sea ejercido por intrusos, a verlos sin pastores, porque los actos de los obispos no son inválidos aunque no tengan misión canónica. El inventor de esta objeción se encargó de refutarla afirmándola. Admite que obispos sin misión canónica y por tanto sin jurisdicción, pastores a los que el Salvador califica de lobos rapaces, porque no entraron en el redil por el camino legítimo, puedan sin embargo ejercer un ministerio legítimo. Y la esposa del Hijo de Dios permitiría a estos intrusos, por un consentimiento de tolerancia, dirigir el rebaño, en ausencia del pastor.
El apologista de los constitucionalistas debería habernos dado al menos las pruebas en las que pretende apoyar este consentimiento de tolerancia por parte de la Iglesia. Podríamos entonces preguntarle qué puede ser una Iglesia cuyos pastores están todos sin misión, de qué servirían a los fieles unos pastores que no pudieran realizar un acto de jurisdicción que no atentara contra las leyes eclesiásticas. ¿Cómo podrían ejercer válidamente el ministerio que ata y desata, estos hombres que estarían ellos mismos atados por los más terribles anatemas pronunciados contra los violadores de los cánones, y finalmente, sobre qué base estarían autorizados los fieles a invocar un ministerio cuyo cada acto sería una espantosa sucesión de profanaciones y sacrilegios? Y esto es lo que la Iglesia toleraría. ¿Qué Iglesia y qué tolerancia? Pero finalmente, se dice, no es mejor que el ministerio pastoral sea ejercido por intrusos que por nadie. Esta pregunta puede reducirse a estas palabras: es mejor parodiar el ministerio eclesiástico mediante actos inválidos y sacrílegos, que abstenerse de él, cuando no puede ejercerse legítimamente. A falta de pastores legítimos, que son los únicos que pueden comunicarnos los tesoros de los dones celestiales. Es mejor para los fieles provocar actos inválidos y culpables por parte de pastores intrusos, que abstenerse de connivencia con estos ataques. Es mejor comunicarse sin provecho in divinis con pastores cismáticos y excomulgados, que evitarlos. No olvidemos que Jesucristo dijo: cuidado con los falsos pastores que vienen a vosotros. Esta advertencia de desconfiar de ellos, de distanciarnos de ellos, nos permite tolerarlos. Es con los intrusos con quienes el Salvador prometió estar todos los días hasta la consumación de los siglos. Fue a los intrusos a quienes dijo: id, enseñad a todos los pueblos, bautizadlos, recibid el Espíritu Santo, todos los pecados serán perdonados a aquellos a quienes se los perdonéis. Estos poderes fueron confiados únicamente a los apóstoles y a sus sucesores unidos a Pedro. Los partidarios del cisma no ven hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la supuesta tolerancia que invocan a favor de los obispos intrusos o sin misión. Para ser coherentes consigo mismos, están obligados a extender su tolerancia a nuestros hermanos separados y a reconocer como legítimos los actos de jurisdicción de los pastores protestantes. Estos pastores están, es cierto, privados de jurisdicción, pero, puesto que la tolerancia de la Iglesia ofrece un medio de prescindir de ella, pueden concederles este último consuelo y mostrarles una tabla de salvación en la validez de los actos ejercidos por ministros sin misión. Esto basta, creo, para hacer justicia a estos principios erróneos cuyo absurdo solo puede ser igualado por la gravedad de sus consecuencias. Fin de la cita. Citamos. De la carta de los párrocos de Saona y de Loria al juramentado obispo de Autun. El equilibrio entre las dos potestades. Volumen 3. Página 38. Nosotros os reconvenimos de querer arruinar la Iglesia, de violar sus leyes, de pretender sacrílegamente conferir la misión canónica sobre los fieles. A los ministros que la Iglesia no les ha dado por pastores. Fin de la cita. Citamos a Moreno Cebada. Las herejías. Tomo 3. Página 563. Tales son además el primado de jurisdicción que el Papa, vicario de Jesucristo en la tierra y pastor de los pastores, tiene por derecho divino en toda la Iglesia, y que en la hipótesis de la constitución civil del clero se reducía a un vano título y un puro fantasma de preeminencia, la superioridad no menos real del obispo sobre los simples sacerdotes, a quienes esta constitución quiso sin embargo elevar hasta él, haciéndolos sus iguales, y aun frecuentemente sus jueces, en fin, la necesidad indispensable de una misión canónica, y de una jurisdicción ordinaria o delegada, para ejercer válida y lícitamente las augustas ceremonias del santo ministerio. Fin de la cita. Citamos al cardenal Jacintes Sigismond Gerdil. Obras de la Amanei tomo 3. No hay legítimos pastores sin misión canónica, no es misión canónica sino la que está en la forma aprobada por el romano pontífice, luego no son legítimos pastores sino los elegidos y autorizados por el pontífice, luego el octavo canon, del Concilio de Trento, no tiene solo por objeto el declarar verdaderos obispos a los que escoge el soberano pontífice, asumid, sino también el de excluir del verdadero ministerio a los que no son enviados por su autoridad, sino que vienen de otra parte aliunde. Veniunt como dice el canon 7. Fin de la cita. Citamos al canonista Fernández del Corral. Revista Española de Derecho Canónico. 1954, volumen 9, número 25. Página 241. Por derecho divino corresponde únicamente al romano pontífice, como vicario que es de Cristo, el nombramiento de todos los obispos, con exclusión absoluta no solo del poder secular, sino incluso del pueblo fiel y aun de los demás obispos, entra de lleno, como dice Muniz, en el ámbito de las llamadas facultades estrictamente apostólicas, en las cuales ningún obispo, ninguna entidad eclesiástica, y mucho menos secular o civil, ha sucedido a los apóstoles, sino el que sucede a San Pedro. Fin de la cita. Citamos a Monseñor Jean René Asseline.
Instrucción sobre ataques a la religión, página 17. Finalmente, fue con el mismo objetivo en mente que idearon este nuevo principio, que solo en casos de necesidad se debe haber recibido una misión canónica de la Iglesia para poder ejercer legítimamente el ministerio pastoral. Viéndose incapaces de presentar siquiera títulos simplemente coloreados de su supuesta nueva misión, sabiendo muy bien que no han recibido una misión canónica de la Iglesia, que lejos de habérsela dado o de haberla sustituido en modo alguno, la Iglesia reclama enérgicamente contra el ejercicio del santo ministerio que se arrogan, sin haber sido enviados por ella, y a pesar de las prohibiciones que les ha dado, fingen un caso en el que la misión canónica no sería necesaria, para sostener después que se han encontrado en este caso, y exonerarse así del reproche de haber pisoteado las santísimas leyes, para invadir el episcopado y sus sublimes funciones. Fin de la cita. Citamos a Su Santidad San Pío X. Discurso Vera Soddisfazione. 10 de mayo de 1909. Y así, con un sistema de sofismas y errores falsean el concepto de obediencia inculcado por la Iglesia, se arrogan el derecho de juzgar los actos de la autoridad hasta ridiculizarlos, se atribuyen la misión de imponer una reforma, misión que no han recibido ni de Dios ni de ninguna autoridad. Limitan la obediencia a las acciones puramente exteriores, aunque no se resistan a la autoridad ni se rebelen contra ella, oponiendo el juicio defectuoso de algún individuo sin verdadera competencia, o de su propia conciencia interior engañada por vanas sutilezas, al juicio y al mandamiento de quien por mandato divino es su legítimo juez, maestro y pastor. Oh, mis queridos jóvenes. Escuchad las palabras de quien verdaderamente os desea el bien, no os dejéis seducir por el mero espectáculo exterior, sino sed fuertes para resistir a las ilusiones y a los halagos, y os salvaréis. Fin de la cita. Citamos a Su Santidad Pío VI. Cardenal de la Rochefoucauld. ¿Qué se podría esperar de estos obispos, que no hubieran entrado por la verdadera puerta, o más bien qué males no podría temer la religión de estos hombres, que, envueltos ellos mismos en el lazo del error, no podrían de ninguna manera apartar al pueblo de él? Y ciertamente, pastores de esta naturaleza, cualesquiera que fuesen, no tendrían poder alguno para atar ni para desatar, porque carecerían de misión legítima, y al instante serían declarados fuera de la comunión de la Iglesia por esta Santa Sede, porque esta es la pena, que siempre ha impuesto a todos los intrusos. Su Santidad Pío VI al Cardenal de la Rochefoucauld. Colección de las alocuciones consistoriales. Página 97. Fin de la cita. Citamos a Tertuliano. De Corona Militis. Non admittit status fidei allegationem necessitatis, nulla est necessitas delinquendi, disciplina ecclesiae non connibet necessitati. El estado de fe no admite la alegación de necesidad, no hay necesidad de transgresión, la disciplina de la Iglesia no conoce la necesidad. Fin de la cita. Citamos a Félicité Robert de la Amaney. Tradición de la Iglesia sobre la institución de los obispos. Tome 3. Se creía sin duda allí que la elección canónica suplía la institución en casos de necesidad, lo que era un error muy grave, porque la Iglesia no conoce semejante necesidad, disciplina non connibet necessitati. Sin embargo, este error presentaba aún una apariencia de respeto a las reglas eclesiásticas, pues al fin se hacía depender todo de la autoridad espiritual, aunque el tribunal que se proponía erigir fuese incompetente en la materia. Fin de la cita. Citamos al padre Jaime Luciano Balmes y Urpia. Revista La Sociedad 1843, página 226. Vano fuera hablar de necesidades extremas, para confirmar obispos sin permiso del Papa, vano recordar la antigua disciplina, vanos todos los preámbulos de los decretos en que se prescribiese la sumisión a los intrusos, vanas todas las pláticas y pastorales y discursos de estos para convencer de su legitimidad, mil y mil plumas demostrarían la infracción de los sagrados cánones, la subversión de la disciplina, el quebrantamiento de la unidad, mil y mil lenguas se emplearían pública u ocultamente en combatir el funesto error, y el pueblo español, católico por ideas, por costumbres, por hábitos, este pueblo dotado por la providencia de un admirable tino para discernir al lobo aun cuando se cubra con la piel de oveja, el pueblo, repetimos, dirigiéndose a los falsos pastores, les diría, nosotros no sabemos de estas cosas tanto como vosotros, pero lo que no podemos ignorar es que no os hemos visto entrar por la puerta, y quien por ella no entra es un ladrón, según la enseñanza del Divino Maestro. Fin de la cita. Citamos a Pedro Inguanzo y Rivero. Arzobispo de Toledo, cardenal, canonista, consejero de Estado. Discurso sobre la confirmación de los obispos, página 92. Ninguna causa ordinaria ni extraordinaria, por grave y urgente que sea, puede bastar, no existen ni han existido nunca tales derechos sino de un modo eventual y precario, y que una vez extinguidos no pueden revivir sin que de nuevo se los concedan. Por eso asiento ahora, y es una consecuencia forzosa, que ninguna causa que sobrevenga, por más urgente y extraordinaria que sea,
puede ser suficiente para conceptuar habilitados a los metropolitanos para conferir las confirmaciones, por el principio bien sabido de que para el valor y legitimidad de los actos no bastan las causas, o que sean motivados por la necesidad y utilidad, si falta la potestad, que es el principal requisito. Esta regla, que es corriente para cualesquiera actos tocantes al derecho privado, debe ser mucho más inviolable y sagrada aplicada al derecho público, o cuando se trata de crear las principales autoridades que, como los obispos, son el fundamento de sus iglesias, y en ellos ha de estribar la firmeza y valor de su administración, pues que Ecclesia super episcopum constituitur, como dice San Cipriano. Epístola 27. Non enimesi ecclesia sine episcopo poutast, repite el Crisóstomo. La naturaleza de las causas ni la mayor o menor gravedad de ellas no es capaz de subsanar la deficiencia de un requisito tan esencial como es la jurisdicción. Fin de la cita. Citamos al cardenal Camilo Umasela. Sobre la religión y la Iglesia, Conferencias escolástico-dogmáticas. Página 562. Los errores de los novadores en materia de apostolicidad pueden reducirse. Así, el error más característico en esta materia es la misión extraordinaria, que han fabricado para encubrir la falta de apostolicidad de la misión y del origen en sus sectas. Pues cuando, dicen, el estado de la Iglesia es tal que, o bien nadie puede ser nombrado por vocación ordinaria para desempeñar las funciones eclesiásticas, o bien que los que son nombrados, están tan corrompidos en la fe y en las costumbres que no cabe esperar su enmienda, cuando es imposible una vocación ordinaria de hombres mejores de otras partes, entonces, dicen, nada prohíbe a los que no tienen vocación ordinaria asumir funciones apostólicas por vocación extraordinaria. En efecto, añaden, en tal estado de la Iglesia cualquiera está obligado en conciencia, por la fuerza de la vocación común de todos los cristianos, a desempeñar las funciones apostólicas en la medida de sus posibilidades. En efecto, los novadores afirman que esto ocurrió en Lutero y Calvino, quienes además fueron inspirados por un oculto movimiento divino, y por tanto por una vocación extraordinaria, para emprender la reforma de la Iglesia. Fin de la cita. Citamos a Reverendo Francis de Zulueta, S.J. Carta sobre la doctrina cristiana. Página 58. Para que cualquier ministro pueda tener el derecho de gobernar y ministrar a los hombres en materias espirituales al día presente, es esencial que hubiera recibido este derecho últimamente de parte de la fuente y el origen de todo poder espiritual, el divino pastor, Cristo nuestro Señor. Como dijo nuestro Señor, cuando envió a sus apóstoles, todo poder está dado a mí en el cielo y en la tierra. Id, pues, enseñad a todas las naciones, bautizándolas etc., Mt 28, 18. Este derecho, por lo tanto, solamente puede alcanzar al pretendido ministro siendo transmitido a él personalmente por Cristo por medio de los apóstoles, y a través de su sucesor debidamente designado, al día de la fecha. ¿Cómo pueden predicar a menos que hayan sido enviados? Romanos 10, 15. Además, y este es el punto principal, en cuanto que los hombres necesitan distinguir al enviado genuino de Cristo del espurio, el hecho de esta transmisión de autoridad debe ser un hecho visible y tangible, capaz de ser investigado y probado. Por lo tanto, el proceso por el cual el supuesto ministro de hoy ha recibido personalmente el derecho que afirma haber sido transmitido debe ser susceptible de prueba inteligible a partir de hechos apreciables. El derecho de guiar mi preciosa, inmortal alma entre los bajíos engañosos de esta vida, reclamado por el reverendo tal y tal, debe descansar no meramente sobre el hecho de que se viste como clérigo, funciona como clérigo en algún edificio que parece eclesiástico, o en Hyde Park, o que afirma, o da por hecho, o interiormente siente que es enviado por Cristo. Su experiencia espiritual interna de un llamado y de una misión, si no es un engaño, posiblemente puede justificarlo en su conciencia para reclamar mi sumisión, pero, estando más allá de mi conocimiento, no será suficiente para que mi conciencia se rinda a ello. No, si estoy debidamente vivo con respecto a la seriedad de mi salvación, necesitaré más que todo esto, a saber, que el hombre delante de mí sea capaz de rastrear definitiva e inteligiblemente la genealogía de su oficio pastoral paso por paso de regreso hasta el divino pastor, la cabeza suprema e invisible de la Iglesia cristiana, de quien toda jurisdicción espiritual debe fluir hacia sus ministros en la tierra. Fin de la cita. Citamos a Pierre-François Lagache. La voz de la religión. Tomo 2. Página 252. Creo y confieso, que las órdenes conferidas por los obispos intrusos son sacrílegas, no pudiéndose recibir de ellos sin sacrilegio manifiesto, que las delegaciones y autoridad recibida de ellos, son nulas, y no han podido ejercerse por ninguno de los que las recibieron, sin hacerse reos de una escandalosa intrusión, y que todos los actos consecuentes son absolutamente nulos. Fin de la cita. Citamos a Bernardo Monsegur C.P. 16 Semana Española de Teología, 17 a 22 septiembre de 1956.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Francisco Suárez. Problemas de actualidad sobre la sucesión apostólica. Página 240. Los obispos por serlo son sucesores de los apóstoles, pero no son obispos sino en cuanto el mandato papal les hace serlo. Pero siempre la potestad episcopal queda subordinada a la suprema potestad pontificia, como a la cabeza del cuerpo místico. En toda sociedad, nadie puede entrar a mandar si no es con dependencia o subordinación al jefe o autoridad suprema de la misma. Y, como dice Torquemada, la potestad que a uno le fue concedida en plenitud fontal no puede pensarse en otro sino como derivada y participada de esa fuente. Pedro recibió de Cristo primordialmente la potestad de atar y desatar, luego su potestad es como madre, raíz y origen de todas las demás potestades. Fin de la cita. Citamos a su Santidad León XIII. Satis Cognitum. La Sagrada Escritura atestigua que las llaves del reino de los cielos fueron dadas solo a Pedro, y que el poder de atar y desatar fue concedido a los apóstoles y a Pedro, pero no hay nada que demuestre que los apóstoles recibieron el poder supremo sin Pedro y contra Pedro. Tal poder ciertamente no lo recibieron de Jesucristo. Fin de la cita. Citamos a Abbé Pierre Brispot. La vida de nuestro Señor Jesucristo escrita por los 4 evangelistas. Página 266. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por ella, ese es ladrón y salteador. El propósito de esta parábola de Jesucristo es, en primer lugar, desenmascarar el crimen de los fariseos que, habiéndose erigido en maestros del pueblo, seguían arrogándose el derecho de expulsar de la sinagoga a quien quisieran, como acababan de hacer con el ciego. En segundo lugar, para condenar de antemano a los que en su iglesia repetirían el crimen farisaico arrogándose el derecho de dogmatizar sin misión legítima. Fin de la cita. Citamos a B.R. Beringar. Repertorio Universal del Predicador. Tomo 18. 1931. Solo el Papa puede hacer obispos y sacerdotes, es decir, consagradores de la Eucaristía. Bien claramente se vio esto cuando la caída de las grandes iglesias de Alejandría, de Antioquía y de Constantinopla, que tanto conmovieron al Antiguo Oriente, y aún se vio mejor en el siglo XV, cuando la defección de los obispados de Inglaterra y Alemania, murieron porque rompieron con el centro de su apostolicidad, con el pontífice romano. Convengamos, pues, que, según la gloriosa leyenda de la cúpula de San Pedro, es del Papa, del altar papal de donde dimana todo el sacerdocio, inc sacerdotalis dignitas exoritur y que él solamente es el principio viviente que mantiene la Eucaristía en el mundo. Fin de la cita. Citamos a su Santidad Pío VI condenado premisas jansenitas en Autorem Fidei. La doctrina del sínodo, por la que profesa, estar persuadido que el obispo recibió de Cristo todos los derechos necesarios para el buen régimen de su diócesis, como si para el buen régimen de cada diócesis no fueran necesarias las ordenaciones superiores que miran a la fe y a las costumbres, o a la disciplina general, cuyo derecho reside en los sumos pontífices y en los concilios universales para toda la Iglesia, es cismática, y por lo menos errónea. Igualmente al exhortar al obispo a proseguir diligentemente una constitución más perfecta de la disciplina eclesiástica, y eso contra todas las costumbres contrarias, exenciones, reservas, que se oponen al buen orden de la diócesis, a la mayor gloria de Dios y a la mayor edificación de los fieles, al suponer que es lícito al obispo, por su propio juicio y arbitrio, establecer y decretar contra las costumbres, exenciones, reservas, ora las que tienen lugar en toda la Iglesia, ora también las de cada provincia, sin permiso e intervención de la superior potestad jerárquica, por la cual fueron introducidas y aprobadas y tienen fuerza de ley, es inductiva al cisma y a la subversión del régimen jerárquico y errónea. Igualmente, lo que dice estar persuadido, que los derechos del obispo, recibidos de Jesucristo para gobernar la Iglesia no pueden ser alterados ni impedidos, y donde hubiere acontecido que el ejercicio de estos derechos ha sido interrumpido por cualquier causa, puede siempre y debe el obispo volver a sus derechos originales, siempre que lo exija el mayor bien de su Iglesia, al insinuar que el ejercicio de los derechos episcopales no puede ser impedido o coercido por ninguna potestad superior. Siempre que el obispo, por propio juicio, piense que ello conviene menos al mayor bien de su diócesis, es inductiva al cisma y subversión del régimen jerárquico y errónea. Fin de la cita. Citamos carta de su Santidad Pío VI a Joan Geoghegan. Mientras que no haya una elección canónica, mientras no proceda nuestro mandato apostólico de donde procede la misión canónica. Si la ordenación se hiciera de otra manera, el que así fuere ordenado, además del sacrilegio en el que incurre, se queda sin recibir potestad de jurisdicción alguna, y todos cuantos actos ejerza, y dimanen de él, son nulos y de ningún valor. Citamos a su Santidad Gregorio XVI. El triunfo de la Santa Sede y de la Iglesia contra novadores. Página 249. Nunca podrán los novadores desatar este nudo,
mientras no reconozcan que el derecho que tienen los obispos de atar y desatar está subordinado a San Pedro, que es el único que posee las llaves, y es de consiguiente el conducto por donde les vienen a los obispos sus derechos pastorales. Fin de la cita. Citamos a su Santidad Pío Bien Caritas. Unos ministros sin misión y pastores sin jurisdicción, y por consiguiente párrocos intrusos, no harían sino actos nulos, y que todas las funciones que ejercieran serían otras tantas profanaciones. Declaramos y decretamos que estas consagraciones fueron pecaminosas y son ilícitas, ilegales, sacrílegas y en desacuerdo con las regulaciones de los cánones sagrados. Dado que fueron elegidos imprudentemente e injustamente, carecen de toda jurisdicción eclesiástica y espiritual para guiar a las almas, y han sido suspendidos de todo ejercicio del cargo episcopal. Prohibimos severamente a los mal elegidos e ilícitamente consagrados, asumir la jurisdicción episcopal ya que nunca la han recibido. Tampoco deben nombrar, para la cura de almas y la administración de los sacramentos, bajo ningún pretexto de necesidad. Citamos el Sacrosanto y Dogmático Concilio de Trento. Sesión 23 Cánones del Sacramento del Orden. Can. 7. Si alguno dijere, que los obispos no son superiores a los presbíteros, o que no tienen potestad de confirmar y ordenar, o que la que tienen es común a los presbíteros, o que las órdenes que confieren sin consentimiento o llamamiento del pueblo o potestad secular, son nulas, o que los que, no han sido debidamente ordenados, ni enviados por potestad eclesiástica, ni canónica, sino que vienen de otra parte, son ministros legítimos de la predicación y sacramentos, sea excomulgado. Can. 8. Si alguno dijere, que los obispos, elevados a esta la dignidad por autoridad del romano pontífice, no son legítimos y verdaderos obispos, sino una ficción humana, sea excomulgado. Fin de la cita. Insistimos. Si alguno dijere que los que, no han sido debidamente ordenados, ni enviados por potestad eclesiástica, ni canónica, sino que vienen de otra parte, son ministros legítimos de la predicación y sacramentos, sea excomulgado. Fin de la cita. Citamos a Santo Tomás de Aquino. Contra Doctrinam Retraentium a Religio Uni. Capítulo 22. En el Nuevo Testamento, estas dos cosas son las que caracterizan a los falsos apóstoles, no son enviados por el Señor y difunden falsas doctrinas. Se entienden enviados por el Señor quienes son enviados por los prelados de la Iglesia. Quienes se dan la misión a sí mismos son los falsos profetas. Fin de la cita.